El alma del hombre es insaciable, completamente insaciable. Y el hombre quiere llenar los vacíos de su corazón, a veces con pecado, a veces con dinero, a veces con poder, a veces con fama y a veces con todas estas cosas. Y al final el alma sigue vacía. Cuando venimos a Cristo, Él llena de nuevo nuestro corazón, porque regresamos a la fuente de nuestra salvación. Y Cristo es suficiente para nosotros, de verdad. Y por eso Ageo dice, medita bien en tu corazón. Mire conmigo, por favor, el libro de Ageo. Y dice en el capítulo 1, verso 5, pues así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ageo capítulo 1, verso 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Ageo capítulo 2, versículo 15 dice, ahora pues, meditad en vuestro corazón. Ageo capítulo 2, versículo 18 dice, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Si ustedes observaron en la lectura, hermanos, de estos 5 pasajes de la Escritura, 5 versos de la Escritura, hay un llamado para todos nosotros. ¿Y cuál es el llamado que encontramos? Meditad. La palabra meditad aquí quiere decir, tomen un tiempo de reflexión. Estamos viviendo en un tiempo donde todo el mundo corre, donde no hay tiempo para nada, donde la gente sale temprano de su casa, llega tarde y va corriendo a poner en orden las cosas, se acuesta a la carrera, se levanta a la carrera. No hay un tiempo para pensar, para reflexionar, para meditar. ¿Cómo está mi vida de verdad? ¿Realmente mi vida le está agradando a Dios? Les dije que este verbo, primero, está en tiempo presente. ¿Qué quiere decir? Permanentemente estén meditando en su vida. Porque el hecho de que ayer hayas ganado una batalla espiritual no quiere decir que hoy la vas a ganar. No te asegura que mañana la vas a ganar. Cada día, tú y yo tenemos que tener un alto, un momento con Dios, donde nosotros expongamos nuestra vida delante del Señor. Meditad bien. Y la otra cosa, no es una sugerencia. Dios no te está diciendo, mira, yo te aconsejo que medites. Yo te sugiero que medites. Es un mandamiento, es una orden. Este verbo está en modo imperativo. Los verbos en modo imperativo, hermano, no son opción, son una orden, son un mandato. Dios te ordena, haz un alto en tu vida. A veces nosotros en este corre-corre de nuestra vida estamos viendo la vida de los demás. Fulano de tal, fulana de tal, pero no miramos nuestra propia vida. El Señor Jesucristo con respecto a esto nos hizo una advertencia muy seria y dijo, no quieras sacar la paja del ojo de tu hermano y tú tienes una gran viga en tu propio ojo. Saca primero tu viga, pero para sacar mi viga yo tengo que ver mi viga primero. Tengo que saber cuál es la viga que tengo yo. Y la viga ahí, hermanos, en el libro de Mateo, es un trozo de madera grande. La paja es una pelucita que está metida en el ojo de mi hermano. Y a veces yo ando viendo las pajas de los ojos de los demás, pero no miro la viga que está en mi propio ojo. Y otra vez, el Señor me dice, medita, ¿cómo está tu vida?
Primera pregunta, ¿qué ocupa el primer lugar de tu corazón? Mire la palabra de Dios y voy rápido aquí. Dice la palabra del Señor en Ageo capítulo 1, versículo número 3. Entonces vino palabra de Jehová. ¿Están conmigo en Ageo 1:3, hermanos? ¿Sí? Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, y mire el énfasis, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Qué era la casa? Era el templo de Dios. Era el templo de Dios. El corazón de la adoración del pueblo de Dios. El corazón de la adoración del pueblo de Dios. Y esta casa, hacía 70 años atrás, Nabucodonosor la dejó completamente destruida. Fueron deportados a Babilonia. Estuvieron 70 años en Babilonia, hasta que Dios allá cumple su palabra, como siempre lo va a hacer, fiel a su palabra. Y eso estaba en el libro de Jeremías 25:11, donde Dios profetizó que esto se iba a cumplir en 70 años, las deportaciones de Jerusalén. Y luego, ¿qué dice? Dice la Escritura que el rey Darío dijo, bueno, Dios me ha dado orden a mí de que yo reedifique la casa de Jerusalén. Y dio una orden, un rey impío. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel regresó. Primero por el rey Ciro, que mandó a Zorobabel, quien fue gobernador de Judá, llamado también Sesbazar y Zorobabel son la misma persona. Y dice la palabra de Dios que vino con 50,000 judíos para repoblar Jerusalén, para reconstruir el templo. Y luego también con él vino el sacerdote Josué, hijo de Josadac. Josadac fue sacerdote en el tiempo de la deportación. Allá probablemente no sabemos si Josué iba niño o nació allá, pero regresa ya siendo el sacerdote. Y esta profecía va dirigida a Zorobabel y a Josué y a todo el pueblo que había venido, porque ellos habían regresado y el propósito era la reconstrucción del templo. Pero ¿qué pasó? Los enemigos se levantaron para la reconstrucción del templo y por 20 años no se volvieron a preocupar por edificar el templo. Pero ¿qué ocurre, hermanos? Ellos se preocupan por hacer sus casas. Miren lo que dice aquí el versículo número 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Y cuál es el punto? Habían perdido su prioridad. La casa de Dios abandonada, pero ellos preocupados por sus propias casas. Y no cualquier casa, casas especiales para vivir cómodos. Y Dios tiene que llamar a su gente y decirle, mediten lo que están haciendo, que ocupe el primer lugar de su vida y de su corazón. Hay gente que dice, mire, yo ahorita no puedo servir a Dios, cuando me gradúe, entonces voy a servir a Dios. Y esta gente se gradúa, saca sus títulos, pero tampoco tiene tiempo para servir a Dios. Hay gente que dice, mire, ahorita yo tengo que trabajar duro, no tengo tiempo para Dios. Yo voy a la iglesia, pero no puedo hacer nada más. O algunos incluso dicen, yo mando mis diezmos, como si Dios fuera un anciano decrépito que necesita de mi ayuda social. Dios es el Rey del universo, soberano del cielo y de la tierra. Y no importa si estás niño, joven o adulto, si estás con trabajo o sin trabajo, con título o sin título, Dios merece el primer lugar de nuestras vidas. Empieza Ageo a profetizar y a llamar al pueblo
a poner a Dios en primer lugar. ¿Y qué dice la Escritura? Mira cómo termina este capítulo diciendo, versículo número 14, y despertó Jehová, estoy leyendo Ageo 1:14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu del resto de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del sexto mes, en el segundo año de Darío. ¿Cuándo comenzó Ageo a profetizar, hermanos? ¿Cuándo comenzó? Bueno, está en el verso 1, mírenlo conmigo. 1:1 dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes. ¿Y cuándo se pusieron a trabajar? El 24 del mes. ¿Cuántos días? 24 días. ¿Cuánto esperó este pueblo para obedecer a Dios? 24 días. ¿Cuánto espera este pueblo para levantarse y obedecer y decir, hombre, vamos a hacer lo que Dios nos dice? 24 días. Algunos llevamos 24 años y seguimos sentados. Y seguimos en rebeldía. Y seguimos en los pecados. Y no queremos oír la voz de Dios. Y seguimos poniendo excusas. Pero ellos se levantan. Y esto nos lleva entonces al segundo mensaje. ¿Cuál es el segundo mensaje? Mírenlo conmigo. Hoy vamos a ver rápidamente el segundo y el tercer mensaje que Dios manda a la nación de Israel a través del profeta Ageo. Y el próximo domingo, si el Señor lo permite, vamos a ver el cuarto mensaje. Y desde ya se los anuncio, hermanos, vamos a estar estudiando la profecía bíblica. Yo quiero animarte para que vengas, porque creo que lo que está pasando hoy tenemos que analizarlo a la luz de la profecía bíblica, a la luz de lo que Dios tiene escrito en su palabra. Las cosas que están pasando en el mundo hoy no están pasando por casualidad. Dios tiene un plan perfecto según su revelación bíblica, según su palabra, y Él está llevando toda esta historia al objetivo que Él tiene. Y la iglesia forma parte de ese plan de Dios, de ese plan perfecto de Dios. Y como yo decía ayer en la reunión que teníamos de caballeros aquí, la iglesia no tiene un plan. Y por favor, presten atención a esto. La iglesia no tiene un plan. Dios tiene un plan. Y tiene la iglesia aquí para que la iglesia lleve a cabo el plan de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. El plan es el plan de Dios. Y la iglesia está aquí para sujetarse y llevar a cabo el plan que Dios tiene trazado. Aquí no se trata de venir a inventar qué hacer. Se trata de decirle, Dios, ¿qué quieres que hagamos? El plan es tuyo. Cristo dijo, yo edificaré ¿qué? Mi iglesia. ¿De quién es esta iglesia? Es del Señor. Y el próximo domingo vamos a ver cuál es ese plan de Dios para la iglesia y para las naciones, proféticamente hablando. Hay mucho que decir sobre unos pocos versículos al final del libro de Ageo. Pero mientras tanto, vayamos a Ageo capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor así: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote,
Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, así dice Jehová de los ejércitos. Tremendo mensaje, mis hermanos. Tremendo mensaje. Hace muchos años atrás, un joven salió de su casa una mañana en Londres, Inglaterra. Iba caminando por la calle buscando una iglesia, a una iglesia donde él se congregaba, pero estaba nevando en una forma terrible, como pocas veces había nevado. La iglesia donde él iba a congregarse estaba muy retirado. La nevada era tan grande, que decidió no ir a la iglesia donde él se congregaba o donde él asistía, sino que ahí nomás se metió en una pequeña iglesia y se sentó. Habían unos 12 hermanos esa mañana adorando a Dios. El pastor no llegó porque la nevada le impidió llegar a la iglesia esa mañana. Subió uno de los hermanos que no tenía preparación bíblica, un hermano que no tenía conocimiento profundo de la escritura, y dijo: esta mañana voy a predicar. Esta mañana Dios me ha puesto a mí aquí y no nos vamos a ir sin la palabra. El pastor no vino, pero nosotros estamos aquí. Y le voy a rogar que abran la palabra de Dios en el libro de Isaías, y leyó un versículo donde Dios dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y este hermano, sin preparación, sin conocimiento profundo de la escritura, un hermano muy sencillo, predicó esa mañana y dijo: miren lo que dice aquí, mirar. Dios dice: mirad a mí. No está diciendo hagan un gran esfuerzo. ¿Cuánto esfuerzo se necesita? Ni tan siquiera hay que levantar un dedo para mirar. Puede mirar un niño, puede mirar un joven, puede mirar un anciano. Dios dice: mirad a mí. No dice: véanse ustedes. No dice: vean a su alrededor. No dice: vean la religión. Y siguió predicando este hermano de manera tan sencilla, y aquel joven ahí sentado empezó a sentir que su corazón latía. Y ahí entendió la gracia de Dios. Y al final, este predicador sencillo le dice: joven, Dios quiere que tú mires a Él. Y este joven se levanta y ese día se convirtió a Cristo. ¿Saben ustedes cómo se llama ese joven? Se llamó Carlos Spurgeon. Un predicador humilde, sencillo, que predicó, vamos a usar la frase, accidentalmente esa mañana. Dios lo usó para ganar a uno de los más maravillosos y grandes predicadores de toda la historia de la iglesia, Carlos Spurgeon. Llegó a ser un pastor fenomenal. ¿Por qué cuento esta historia, hermanos? Bueno, les voy a contar otra.
Había un zapatero en Inglaterra también. Vendía zapatos y estaba en su banquito haciendo zapatos. Y saben una cosa, hermanos, este hombre tenía un mapa del mundo enfrente de él y empezaba a marcar algunos puntos. Y un día Dios lo puso a ver ese mapa y miró un país no alcanzado llamado India. Y este zapatero empezó a poner puntitos ahí y empezó a orar. Y un día este zapatero se levantó y fundó la misión más grande de la historia a la India. Su nombre, Guillermo Carey. Un zapatero, un zapatero. Que tú puedes decir, pues, ¿qué puede hacer un zapatero? Remendar zapatos. Querido hermano, Dios no está viendo tu capacidad, tus conocimientos, tus dones. Dios quiere ver tu corazón. En 24 días, Dios trajo convicción a Zorobabel, a Josué y al pueblo de que había que haber un cambio en sus vidas. ¿Sí o no? Y se levantaron y fueron a trabajar al templo de Dios y dijeron, queremos hacer a Dios el rey de nuestra vida. Que Él sea la prioridad en nosotros. Y empezaron a reconstruir el templo. Y probablemente, escuchen bien esto, probablemente dentro de toda esa gente habían personas que habían visto el templo que construyó Salomón. Mire, hermano, si usted ahorita hace una suma de los 20 edificios más grandes y más caros que hay en el mundo, ahí puede poner, ahí en Dubái, este edificio hermoso, grandísimo, en Hong Kong. Ahí incluso puede incluir las Torres Gemelas de Nueva York, que ya no existen. ¿Sabe usted cuánto valen los 20 edificios más grandes del mundo hoy? 53 billones de dólares. 20 edificios. ¿Sabe cuánto costó el templo que construyó Salomón, hermano? Más de 500 billones de dólares. ¿Sabía eso? Más de 500 billones, no sino billones de dólares. Todo era forrado en oro. Todo era de oro, hasta el piso. Todo. Era majestuoso. 30 metros de largo, ¿se imagina usted? 15 metros de ancho y 20 metros de alto. Todo forrado en oro. Con madera de la mejor. 7 años para construirlo. Era impresionante. Y ahora viene Zorobabel y Josué y se levantan y empiezan a reconstruirlo y pasaban algunos de aquellos y decían, eso es templo. No, hombre, eso no es templo el que hizo Salomón. Templo el que hizo Salomón. Perdiendo el tiempo están estos, eso no es nada. Mírelo, por favor, aquí en Ageo, capítulo 2, versículo 3, miren cómo dice. ¿Quién ha quedado entre vosotros que ha visto esta casa en su gloria primera? ¿Cuál fue la primera gloria? La que tuvo el templo de Salomón. Había gente que había quedado, de los que quedaron ahí y de los que se fueron, que regresaron, que habían visto ese templo, la majestuosidad. Y mire cómo dice aquí en el capítulo 2, verso 3, dice,
¿Y cómo la veis ahora? No era lo mismo. Este era más pequeño. Este no era cubierto de oro. Y luego, ¿qué dice? Mire, ¿no es ella como nada delante de vosotros, de vuestros ojos? Entonces la gente empezó a burlarse de ellos. Empezó a decirles, mira, ¿qué están haciendo ahí? Perdiendo el tiempo. ¿Mm? Y tú te pones a poner botellitas de agua. ¿Y qué estás haciendo? Deja de perder el tiempo poniendo botellas de agua aquí en la iglesia. Que a mí me toca prender la luz. ¿Para qué vienes a prender la luz? Deja de perder el tiempo. Porque a veces creemos que las cosas insignificantes no tienen valor delante de Dios. Que las cosas pequeñas que hacemos no tienen valor delante de Dios. Y queremos comenzar en lo grande. Yo quiero ser pastor. Yo quiero ser esto. Quiero ser predicador. Quiero viajar. Quiero ir aquí, allá. Hay chicos que a mí se me acercan ahí en la iglesia. Tenemos como unos 10 jóvenes. Estamos orando por ellos. Hace poco tuvimos una conferencia misionera majestuosa, hermosa. Pastor, me dice una chica, yo quiero ir a Japón a predicar. Y le digo, pero ¿estás predicando aquí? Porque a veces queremos ir a predicar al Japón, pero no le predicamos al vecino. Y si no le predicamos al vecino, ¿cómo le vamos a ir a predicar al japonés? Quiero ir a China. Bueno, aquí hay un montón de chinos, ¿por qué no empiezan aquí? ¿Ah? ¿O no hay chinos aquí en Tampa? Por lo menos en Honduras está lleno de chinos. Pero quieren ir a China, pero no comienzan con el chinito que tienen ahí donde le van a comprar chap suey. Hay que empezar abajo, hermanos. Hay que empezar despacio. Yo no empecé siendo pastor. Mi padre y mi madre eran tradicionales de religión. Y no eran nominales. Eran católicos metidos en su religión hasta el fondo. Mi mamá predicaba en el coro de la iglesia católica. Se encargaba de ir a limpiar y a vestir las imágenes. Mi padre y mi madre comenzaron a tener conflictos muy serios en su matrimonio. Y un día después de que mis padres estaban peleando, pero una pelea fuerte un domingo por la tarde, mi madre sale angustiada, llorando, desesperada, y va y entra, sube a un bus, a un autobús, y se fue sin rumbo, solo porque quería irse ya, sin objetivo, solo quería salir. El bus iba en su ruta y para en una estación y al otro lado de la calle hay una iglesia cristiana reformada. Es domingo, tipo 7 de la noche, están cantando. Mi mamá escucha del bus y dice, hombre, voy a entrar a esa iglesia. Y esa noche mi madre se baja de ese bus y por primera vez en toda su vida entra a una iglesia evangélica. Mi madre, si eras amiga de mi mamá o amigo de mi mamá y le decías, mira, yo recibí a Cristo, cero amistad, enemiga. Era recalcitrante. ¿Y cómo fue posible eso? Solo por la gracia de Dios. Esa noche mi madre entró a la iglesia. Por primera vez escuchó el evangelio y esa noche mi madre se convirtió. Esa noche mi madre conoció a Cristo como su Señor y Salvador. Cuando mi madre levanta la mano y pasa adelante llorando, es más, le pidió a un tío mío que ya murió, que estaba al lado de ella, que le ayudara porque no podía levantarse de la banca. Mi madre, con la ayuda de 2 hermanos, pasa adelante. Pero esa pequeñita decisión, insignificante,
marcó la vida de mi padre, mi vida de mis hermanos, la vida de sus nietos y la vida de sus bisnietos. Mi madre nunca pensó que aquella pequeñita decisión iba a tener un impacto en muchas personas. Porque cuando nosotros empezamos con cosas pequeñitas, hermanos, y lo hacemos de corazón para la gloria de Dios, Dios será glorificado. Y había gente que se estaba burlando. Cuando mi madre llega a querer compartir el evangelio con su familia, que era igual de ella, de católica, se burlaban de ella. La despreciaron. Mucha gente se va a burlar de cosas pequeñas que hagamos. Esta gente empezó a reconstruir el templo, ¿y qué pasó? Los demás empezaron a reírse de ellos, a desanimarlos, a hacer de piedra de tropiezo, porque realmente hay hermanos que ese es su ministerio en la iglesia, el ministerio de piedra de tropiezo. Ese es su don. Hermanos queridos, gente va a venir a decirte, ¿y para qué estás haciendo eso? ¿Y por qué no te ponen a hacer algo mejor? Y te van a desanimar. Y eso es lo que esta gente quiso hacer. Y mira cómo dice el texto. Verso 4. Mire, me fascina lo que Dios dice aquí, hermano. Me encanta, me motiva, porque hay cosas puntuales que Dios dice. Mire conmigo, Ageo capítulo 2, verso 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Primera cosa que Dios pide siempre de cada uno de nosotros, ¿cuál es? Esfuerzo. Esfuerzo. ¿Recuerdan a Josué? Es uno de los pasajes más conocidos. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Y hermano, el esfuerzo requiere ¿el qué? Fuerza, decisión. Y esto que lo voy a decir aquí. La salvación es gratuita. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es instantánea. En el momento en que tú decides recibir a Cristo como tu Salvador, en ese momento tus pecados son perdonados y Dios te regala la vida eterna a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La salvación es un regalo. Como decía este predicador humilde allá en el templo, cuando estaba ahí don Carlos Spurgeon, solo tienes que mirar con fe al Señor. No tienes que hacer ningún esfuerzo. Es un regalo. Romanos 3:23, ¿recuerdan lo que dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué dice el 24? Nos cuesta aprendernos el 24, pero vale la pena. Siendo perdonados gratuitamente. Siendo justificados, ¿cómo dice? Gratuitamente. Y si el perdón es gratuito, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Ah? No me van a decir, mira, te voy a regalar este carro, pero dame $5,000. No, ¿me lo vas a regalar o me lo vas a vender? ¿Ah? ¿Me lo vas a regalar o me lo vas a vender? Ahora que me lo puedes dar barato es otra cosa, pero tengo que pagar algo. La salvación no es de dar algo a cambio de ella. Dios dice, yo te la regalo gratuitamente. No tienes que pagar. Pero ahora escucha bien esto, por favor, mi hermano. El crecimiento espiritual, ese no es gratuito. Ese tiene un precio. El esfuerzo de cada uno de nosotros. El crecimiento espiritual no es gratis. Lo repito, el crecimiento espiritual, ese no es gratis. Yo sé que para muchos de ustedes, por ejemplo, esta mañana sería más cómodo estar acostados en su casa, ¿no es cierto? Que estar aquí. Yo ni guapo soy para que me vengan a ver.
Ahí, tengo que ver a este feo todo, 40 minutos ahí parado, ¿no? Tienes que gastar combustible para venir. Pero eso, ¿cómo se llama en la Biblia? Esfuerzo, esfuerzo. Dios pudo haber traído a Israel a la tierra prometida y ponerlo ahí en la frontera y decirles, miren ustedes lo que voy a hacer ahorita, voy a traer un terremoto para matar a todos estos cananeos, solo quiero que miren. Y después ustedes van a entrar tranquilamente, ¿no? ¿Qué le dijo Dios a Israel? Ahí está la tierra, yo se las doy, esfuércense, vayan, combatan, conquisten. ¿Y eso requería qué? Esfuerzo y valor. ¿Qué le dice Dios a Zorobabel? Mire cómo dice aquí, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, porque a veces entra desánimo. Y a veces la vida espiritual es atacada por el enemigo y somos puestos bajo fuego y nos entra el desánimo. Y ahí es donde nosotros tenemos que esforzarnos. Y mire cómo sigue diciendo. Versículo número 5. Lea conmigo, por favor. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos. Y ahí sigue diciendo lo que vamos a estudiar un poquito más adelante. Ahora, ¿qué es lo que Dios dice, hermanos? Tres cosas fundamentales Dios les dice aquí. Uno, esfuércense, cobren ánimo, levántense, sigan trabajando, aunque se rían de usted, aunque se burlen porque usted está haciendo algo pequeño. Pero si lo hace de corazón y para la gloria de Dios, Dios lo va a levantar. Esfuércese y cobre ánimo. Segundo, mire lo que dice el versículo número 5. Mi espíritu estará en medio de vosotros. ¿Qué dice Dios? No están solos, yo estoy con ustedes. Yo les acompaño. Si vas a hacer algo pequeñito, como ir a visitar a un vecino que esté enfermo para compartir con él el evangelio, Dios dice, yo voy contigo, no tengas miedo, yo te acompaño. O si vas a predicarle a una multitud, Dios dice, no tengas miedo, yo voy contigo, yo te acompaño. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego, ¿qué dice el Señor acá? No temáis, no hay que tener temor. El Señor está con nosotros. Ahora, ¿cuál era el punto aquí, mis hermanos? Que ellos se habían levantado a reconstruir el templo, pero había gente criticándolos, desanimándolos, diciéndoles que eso no tenía valor, que lo que estaban haciendo no servía, y se estaban desanimando. Y Dios tiene que traer otra vez a su profeta y le dice, quiero que vayas y hables con esta gente. Y quiero que los animes. Y ahora, miren lo que dice aquí. Versículo número 6. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. Y mire lo que dice, y vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa, que estos la miran insignificante, que estos están criticándolos, que los están llenando de desánimo. Eso que ustedes miran que no vale la pena, que no tiene sentido, que no tiene valor. Esta casa que están reconstruyendo ahora, mire cómo dice el verso 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Oiga, mi hermano, cuando Dios dice estas palabras, a mí me llena de gozo. ¿Recuerdan cuánto les dije que costó el templo que construyó Salomón aproximadamente? ¿Cuánto le dije? Billones de dólares.
Y ahora viene esta gente a reconstruir un templo que yo creo que no costó pero ni $500,000. Ahora, ¿qué es lo que Dios dice? Mira, la belleza de aquella casa y de esta casa no estaba en el oro que tenía o en el oro que no tiene. La belleza está en la gloria de Jehová. La gloria de Jehová, la presencia de Dios es lo que hace la diferencia, mis hermanos. Y ahora dice, ¿se acuerdan de aquella casa majestuosa, imponente, carísima, de un valor terriblemente alto, que ni idea tenemos de lo que esa cantidad o de lo que esa cifra es? Y esta que no vale nada, pero ¿sabe lo que les dice Dios? En esta casa va a ocurrir algo fenomenal. ¿Va a entrar quién? El deseado de las naciones. Y más adelante, mis queridos hermanos, más adelante vino Herodes y reconstruyó esta casa un poco más grande. ¿Y sabe quién entró a ese templo? ¿Quién entró? Entró Jesús. Entró Jesús. ¿Y sabe lo que Dios dice? Ese momento, cuando Jesús entra al templo, es imponente. Porque fue algo que no tuvo el primer templo. El primer templo, al final, quedó destruido. De hecho, después de que muere Salomón, pocos días después vienen los egipcios. ¿Y qué ocurrió? Y se llevaron el oro. Y después vinieron los los asirios, y después vinieron los babilonios, y después los medopersas, y barrieron con todo eso. Hermano, porque lo más importante no es la belleza ni lo caro. ¿Qué dice Dios? Miren lo que dice ahí en el versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro. Si yo quiero hacer un templo de oro, dice Dios, yo lo hago. ¿Sí o no? Yo lo hago. El problema no es el oro, la plata para Dios. El problema es el corazón. Hermano, cuando tú y yo empezamos a hacer cositas pequeñas, insignificantes quizá, pero las hacemos de corazón, Dios se glorifica y levanta su obra. Cuando tú pones tus dones, talentos, capacidades, conocimientos, por muy pequeñitos que sean, a los pies del Señor y rindes tu vida a Él, Dios te va a levantar y va a ser un gran siervo. Vas a ser una gran sierva del Señor. Vas a hacer grandes cosas para el Señor. Porque lo que Dios quiere es tu corazón. Lo que Dios quiere es tu corazón. ¿Y cuál es el punto aquí? Dios dice, vendré el deseado. Y a esta casa, que muchos la miran insignificante y que los desaniman y que no quieren que sigan construyendo esta casa, ahí se va a llenar de gloria. Cuando mi hijo entre, el Dios hecho hombre va a entrar a esa casa. El deseado de las naciones. Dios le dice, ánimo, porque van a haber grandes cosas. Y quizá, dice, ustedes ni las miren. Quizá estos grandes hombres que empezaron estos movimientos se murieron sin ver lo que vino después. El movimiento misionero que empezó William Carey y que después se vino para acá a Estados Unidos y que de aquí fue allá a Honduras y a otros países de América Latina. Empezó con algo insignificante, un pequeño zapatero que tuvo una visión de Dios y puso su vida al servicio de Dios. No importa quién eres tú, de dónde vengas, no importa tus conocimientos, eso poquito, ponlo en las manos de Dios y Dios lo va a hacer grande para su gloria. Y termino solamente con el tercer mensaje que está acá. Y dice así la palabra del Señor: a los 24 días del mes noveno, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, preguntad ahora a los sacerdotes acerca de la ley.
Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el velo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmundo será. Y respondiendo respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí. Así dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestros corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 eras y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová de los ejércitos. Meditad pues en vuestro corazón de este día en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía? Mas desde este día os bendeciré. Hermanos, alguien entró esta mañana, no me acuerdo quién fue, y me dice, no se acerque mucho porque estoy agripado. ¿Ok? ¿Por qué la gripe se me pasa a mí cuando otro está con gripe? ¿Y por qué él no se sana si yo estoy sano? ¿Ah? Qué raro eso, ¿verdad? Y si yo estoy sano, ¿por qué no le paso mi sanidad a él y entonces que a él se le quite la gripe? ¿Ah? No, soy yo el que me pongo con gripe. O en aquellos casos del Antiguo Testamento, si había un leproso en esas enfermedades contagiosas y usted estaba sano e iba a visitar al leproso, fíjese que el leproso no se sanaba. Usted el que salía con lepra. Dice la palabra del Señor, preguntan los sacerdotes, si alguien lleva carne santificada en su vestido, la carne santificada era la carne que traían al altar y la presentaban y la presentaban como ofrenda elevada a Jehová, y lleva de esa carne ya que ha sido elevada y consagrada y entregada al Señor, y con ella va pegando ahí, rozando con el borde de su falda. ¿Las cosas que toca se santifican? ¿Y cuál fue la respuesta? No, no. Pero si hay un inmundo, por cualquier inmundicia que sea, y se sienta en una banca, y después usted viene y se sienta, ¿va a ser inmundo? ¿Cuál fue la respuesta? Sí. ¿Ya se dieron cuenta? El pecado es más fácil pasarlo que la santidad. Eso es lo que está diciendo. Qué fácil es que el pecado se vaya y vaya contaminando a otros, así como el inmundo va contaminando todo lo que toca. Pero fíjese que el que lleva carne santificada no santifica lo que toca. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Entiende lo que está enseñando aquí el profeta Ageo? Porque la santidad es un asunto personal. El pecado está en nuestro corazón. La santidad es algo, hermano, que tú y yo tenemos que ir buscando. Ahora, yo quiero que tú mires lo que dice aquí. Dios dice en el verso 15 y el verso 18, en dos oportunidades en estos mensajes,
meditad bien en vuestro corazón. ¿Ya lo vieron? ¿Cómo está su vida en santidad delante de Dios? Dice el versículo número 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿Sabe lo que está diciendo Dios acá? Desde el día que ustedes decidieron ponerme como el primer lugar de su vida, desde ese día yo los voy a bendecir. Porque ese día es el día que ustedes tomaron la mejor decisión de su vida: caminar en santidad con Dios, caminar en obediencia delante de Dios. Y hermanos, el pecado es fácil de transmitirlo. Cuando el Señor está hablando con Nicodemo en Juan 3, al llegar al verso 14, porque Nicodemo no entiende el mensaje de Jesús, Nicodemo no entiende. ¿Y qué es lo que ocurrió, mis hermanos? Lo que ocurrió es lo siguiente. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y le dice el Señor: no, estás entendiendo mal. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y el Señor trata de explicarle a Nicodemo este asunto del nuevo nacimiento, y Nicodemo no lo logra entender. Pero llega al verso 14, ¿se acuerdan lo que dice Juan 3:14? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Jesús trajo a colación la experiencia de las serpientes en el desierto? Número 21, del verso 4 al verso 9. Dice: Israel venía por el desierto y empezaron a murmurar contra Jehová y contra Moisés. Y la murmuración se fue tejiendo en todo el campamento de Israel, porque el pecado así se contamina. Alguien viene a decirte a ti: fíjate tal cosa, y tú vas: fíjate tal. Sea verdad o sea mentira, empezamos a propagar estas cosas y el pecado se va contaminando. Y Dios envió entre el pueblo serpientes venenosas, furiosas, que atacaban al pueblo, de esas que no dejan que tú te pares en ellas, que tú las pises, sino que ellas te atacan aunque tú ni las voltees a ver. Y murió mucho pueblo de Israel. El veneno de estas serpientes, hermanos, es símbolo del pecado. Así como el veneno entra al cuerpo y lo contamina todo y lo mata, así el veneno ha entrado al corazón del ser humano y ha arruinado la vida del ser humano, de su familia, de su sociedad. Y el pueblo reconoce que eso es un juicio de Dios. Y van a Moisés y le dice: estamos arrepentidos, dígale a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés se va a orar y Dios le dice: no voy a quitar las serpientes. Las serpientes van a seguir en el campamento, van a seguir mordiendo personas, van a seguir contaminando sus cuerpos, pero les voy a dar una salida. Hazte una serpiente de bronce y la pones arriba en un asta, y cuando alguno fuere mordido por la serpiente venenosa, que mire a la serpiente de bronce y va a vivir. ¿Es que este bronce era milagroso, hermanos? Solamente era una cosa: obediencia a Dios. ¿Estás contaminado con el veneno de estas serpientes? Mira la serpiente de bronce. Ahora Dios ha levantado un Salvador. ¿Cómo se llama? Se llama Jesús. Y Dios dice: si tú estás contaminado con el veneno del pecado en tu corazón, que todos lo estamos, mira a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Solo Cristo puede perdonar tus pecados. Solo Cristo nos puede dar su santidad. Aunque estemos contaminados, y no importa cuál sea tu pecado, no importa lo que has hecho, Dios conoce
tu condición. Él lo que quiere es una decisión, que tú decidas entregarle tu corazón a Cristo. El pecado contamina, la santidad solo Dios te la puede dar. Y el día que eso ocurre, Dios dice, desde este día yo te voy a bendecir, porque tienes la mayor bendición, el perdón de tus pecados y el regalo de la vida eterna. Y como dice Pablo en el libro de Efesios 1:3, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Vamos a recordar la muerte de Cristo, pero si Cristo no está en tu corazón, tú no tienes nada que recordar, más que tus propios pecados. Pero si esta mañana le entregas tu corazón a Cristo, Cristo puede entrar en tu corazón y darte la santidad de Dios. Vamos a terminar con oración. Padre, perdónanos. Hemos pecado, hemos fallado. Y en esta hora, Padre, yo te clamo en el nombre de Jesucristo que tú nos limpies. Padre, que podamos entender que aquellas cosas pequeñitas que podamos hacer, que las hagamos de corazón, con esfuerzo, para tu gloria, tú las vas a llevar a hacer cosas grandes y hermosas. Por favor, Dios, ayúdanos, levántanos. Y especialmente si hay aquí personas que no conocen a Cristo como su Salvador personal, yo te invito para que entres a su corazón, Señor. Padre, para que tú los convenzas de pecado y que ellos puedan entregarle su corazón a Cristo. Mientras tú estás orando en esta mañana, yo no les conozco a la mayor parte de ustedes de manera personal, pero tú sabes quién eres tú. Y si tú quieres tener el perdón de tus pecados y la vida eterna, quiero decirte que solo Cristo te la puede dar. Él pagó por tus pecados, muriendo en la cruz, llevó tus pecados, tomó tu lugar, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y ahora vive y está aquí con nosotros. Y Él quiere entrar en tu corazón. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Él quiere entrar en tu corazón, pero solo tú lo puedes dejar entrar. No voy a insistir. No voy a insistir porque esta es decisión personal. Pero hay alguna persona esta mañana que nunca ha recibido a Cristo como su Salvador. Nunca ha tomado esta decisión. Pero esta mañana dice, pastor, ore por mí, yo quiero recibir a Cristo hoy. Quiero que Él perdone mis pecados y por la fe le entrego mi corazón a Jesús. Quiero que Él entre en mi vida. ¿Hay alguna persona que quiere levantar su mano, indicando así que está tomando esta decisión? ¿Hay alguien que lo quiere hacer? ¿Hay alguien que quiere tomar su decisión hoy? Padre, gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús te doy gracias por esa salvación tan grande que nos has dado en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.